San Sebastián, el guerrero que desafió a un imperio entero, enfrentó flechas, azotes y la furia de un emperador. Pero lo que pocos saben es que sobrevivió a lo imposible, no una, sino 2 veces. Y hay un detalle casi olvidado en su historia, algo tan impactante que cambió para siempre la forma en que la Iglesia ve el martirio. En este video descubrirás el secreto detrás de la milagrosa supervivencia de San Sebastián y cómo esto se convirtió en un signo eterno de la fuerza de la fe. No te vayas y aprovecha para suscribirte al canal, porque esta es una historia que tocará profundamente tu corazón y renovará tu esperanza. Nacido en Narbona, en el sur de Francia, alrededor del año 256, Sebastián llegó al mundo en un tiempo de gran inestabilidad para los cristianos. El Imperio Romano estaba dividido y las persecuciones a los seguidores de Cristo se intensificaban con cada nuevo decreto imperial. Sin embargo, en medio del caos y la incertidumbre, Sebastián fue acogido en un hogar donde la fe era un refugio y una brújula. Su padre, un oficial romano, y su madre, una cristiana fervorosa, le brindaron una educación que mezclaba el rigor de la disciplina con la ternura del amor a Dios. Desde sus primeros años de vida, Sebastián demostraba una sensibilidad que tocaba a todos a su alrededor. Aún de niño, se encantaba con las historias de los mártires que su madre contaba a la luz de la vela, en noches silenciosas que parecían suspendidas en el tiempo. Mientras los vientos fríos soplaban por las colinas de Narbona, el pequeño Sebastián escuchaba con atención sobre aquellos que habían enfrentado la muerte por amor a Cristo. Sus ojos brillaban y su joven corazón comenzaba a llenarse de un propósito que aún no comprendía completamente. El cambio de la familia a Milán marcó un nuevo capítulo en la vida de Sebastián. En esa época, la ciudad era un importante centro político y militar del Imperio Romano. Los días en Milán estaban llenos de contrastes. Calles concurridas con soldados en armaduras relucientes, mercados bulliciosos con voces que se superponían y al mismo tiempo callejones silenciosos donde los cristianos se reunían en secreto para orar. Fue en este ambiente que Sebastián comenzó a percibir con una claridad inquietante la dureza del mundo en el que vivía. Observaba a los soldados patrullando las calles, muchas veces llevando prisioneros cristianos a los tribunales. A medida que crecía, comprendía más profundamente la tensión entre la fe de su madre y las exigencias del mundo romano. Este contraste plantó en él la semilla de un llamado silencioso: proteger a los inocentes y defender a los más vulnerables. Sebastián era un niño que se destacaba entre los demás, no por su fuerza física o habilidad en juegos, sino por su bondad y un sentido de justicia que parecía desproporcionado a su edad. Ayudaba a los ancianos a cargar sus cestas en el mercado y consolaba a los niños que lloraban tras ser reprendidos. Era imposible no notar su serenidad, que emanaba una paz contagiosa. Uno de los momentos que marcarían su infancia ocurrió cuando tenía alrededor de 10 años. Durante una tranquila tarde, mientras jugaba cerca de casa, Sebastián vio a un grupo de niños burlándose de un niño más pequeño, hijo de una familia cristiana perseguida. El chico, vestido con ropa sencilla y sucia, estaba acorralado y en lágrimas. Sin dudarlo, Sebastián se interpuso entre el niño y sus agresores. Dejó en claro que debían dejarlo en paz con una voz que sonaba mucho más firme de lo que se esperaría de alguien tan joven. Los otros niños, sorprendidos, vacilaron por un momento antes de retroceder. Sebastián extendió su mano al chico, ayudándole a levantarse. Le dijo que no estaba solo, con una sonrisa que parecía disipar el miedo del otro. Este episodio dejó una impresión profunda en su madre, que lo observó desde lejos. Esa noche se acercó a él
mientras él rezaba en silencio. Le acarició el cabello y le dijo que tenía el corazón de un hombre que ya entendía lo que significaba amar como Cristo amó. A medida que pasaron los años, Sebastián creció en estatura y sabiduría. Su educación fue cuidadosamente equilibrada entre el entrenamiento romano tradicional y las enseñanzas cristianas que su madre transmitía en secreto. Estudió filosofía, literatura y artes militares, pero también aprendió sobre las escrituras y los valores cristianos. Este aprendizaje dual forjó en él una alma que unía la valentía de un soldado con la ternura de un siervo de Dios. A pesar de la creciente presión para conformarse a las costumbres paganas del imperio, Sebastián mantuvo su fe intacta. En varias ocasiones fue confrontado por amigos y profesores que lo animaban a adorar a los dioses romanos. Le preguntaban por qué rechazar algo que podría brindarle prestigio y seguridad. Pero Sebastián, con su habitual serenidad, solo respondía que había un solo Dios y a él debía toda su lealtad. A los 18 años, Sebastián comenzó a sentir un llamado más claro en su vida. Era como si una llama invisible ardiera en su corazón, guiándolo hacia algo mayor. Pasaba horas en oración, buscando comprender la voluntad de Dios. Muchas veces, su madre lo encontraba arrodillado en su habitación, con una expresión de profunda paz en su rostro. Fue durante una de esas oraciones que Sebastián tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. Había visto a muchos cristianos siendo perseguidos y sabía que el camino que elegiría no sería fácil. Sin embargo, se sentía irresistiblemente atraído por la idea de servir a Dios de una manera más concreta. Decidió unirse al ejército romano, no para buscar gloria, sino para proteger a los cristianos y ser testigo de Cristo, incluso dentro de la máquina de poder que los oprimía. El día que dejó la casa de sus padres para alistarse en el ejército, Sebastián abrazó fuertemente a su madre, sintiendo el peso de la separación. Le dijo que no importaba dónde estuviera, siempre llevaría su fe con él. Su madre, con los ojos llenos de lágrimas, respondió que siempre lo llevaría en sus oraciones. Mientras se alejaba, el sonido de sus pasos parecía resonar como un tambor, marcando el inicio de su misión. Y así, el niño que un día defendió a un pequeño amigo en las calles de Milán estaba ahora comenzando un viaje que lo llevaría a convertirse en uno de los santos más amados de la historia de la Iglesia. Sebastián llegó a Roma en un momento crítico de la historia del imperio. Era el siglo III y la ciudad, que latía como el corazón del mundo, estaba envuelta en una atmósfera de tensión. Las calles de Milán, que antes parecían familiares, ahora adquirían un tono diferente, como si todo el mundo se estuviera abriendo ante él, lleno de desafíos y promesas. Sebastián partió con una convicción inquebrantable. No sabía exactamente qué le esperaba, pero confiaba en que Dios estaba a su lado. El ruido incesante de las multitudes en el foro romano, el eco de los cascos de los caballos sobre las piedras de las calles y el sonido metálico de las espadas en los entrenamientos militares formaban el telón de fondo de un escenario donde la fe cristiana era considerada una amenaza al poder establecido. La decisión de Sebastián de unirse al ejército romano no fue un movimiento motivado por la ambición o el deseo de gloria personal. Por el contrario, era un acto de valentía y devoción. Sabía que, al ingresar a las filas del ejército, tendría acceso a lugares donde la palabra de Dios estaba prohibida y podría proteger a los cristianos que enfrentaban severas persecuciones. Pero esta elección no estaba exenta de dilemas internos. Sebastián cargaba consigo la pregunta que muchos cristianos enfrentaban: ¿sería posible mantener la fe en un ambiente tan hostil?
Al alistarse, Sebastián fue asignado a una legión de élite, un grupo de soldados conocidos por su disciplina y lealtad al emperador. Se puso la túnica roja y el casco de bronce por primera vez en una fría mañana, cuando la neblina envolvía el campamento militar como un velo. El olor a hierro mezclado con el sudor de los soldados y el sonido de las órdenes dadas en latín creaban una atmósfera opresora. Sebastián mantuvo la cabeza erguida, recordando que su verdadera lealtad era hacia Dios. Rápidamente se destacó entre los otros soldados, no solo por su habilidad en las armas, sino por su postura calmada y resuelta. Sus superiores admiraban su disciplina, mientras que sus compañeros se sentían atraídos por su amabilidad e integridad. Sin embargo, Sebastián evitaba ostentar su fe abiertamente. Sabía que un paso en falso podría ponerlo bajo sospecha y, aún peor, comprometer su misión de ayudar a los cristianos en secreto. Una noche, mientras patrullaba los alrededores de Roma, Sebastián escuchó un susurro proveniente de un callejón oscuro. Acercándose con cuidado, encontró un grupo de cristianos reunidos en oración, escondidos de la vigilancia de los soldados. Sus rostros estaban marcados por el miedo, pero sus voces, aunque bajas, llevaban una fuerza que lo conmovió profundamente. Sebastián permaneció en silencio, observando desde lejos, pero algo en su corazón lo impulsó a actuar. En los días siguientes, comenzó a establecer contacto con pequeños grupos de cristianos, ofreciendo palabras de aliento y, siempre que fuera posible, ayuda práctica. Proporcionaba información sobre patrullas, ayudaba a esconder prisioneros fugitivos y, sobre todo, fortalecía la fe de aquellos que comenzaban a vacilar bajo la presión de la persecución. En cada gesto, Sebastián se convertía en un faro de esperanza, pero vivir esta doble vida era un desafío constante. Sebastián sabía que, en cualquier momento, podría ser descubierto. En una ocasión, mientras ayudaba a una familia cristiana a escapar, casi fue sorprendido por sus propios compañeros de legión. El sonido de las botas romanas resonaba por las calles de adoquines, cada paso sonando más cerca. Logró esconder a la familia en un almacén abandonado momentos antes de que los soldados doblaran la esquina. Su corazón latía acelerado, pero mantuvo la compostura cuando fue interrogado por un oficial. Respondió que todo estaba limpio, con una calma que desmentía el torbellino interno que sentía. Después de esa noche, Sebastián comprendió aún más el riesgo que corría, pero también se dio cuenta de que su misión era más importante que su propia seguridad. Antes de continuar, me gustaría saber si te está gustando esta historia. Si es así, te pido encarecidamente que te suscribas al canal y dejes un comentario con tu opinión o contando algo milagroso que te haya sucedido, pero no te vayas del video. Míralo hasta el final. El canal está pasando por dificultades y la mejor manera de ayudarnos es comentando y suscribiéndote. Ahora, volvamos al tema. Uno de los episodios más destacados de esta fase de la vida de Sebastián fue su encuentro con los hermanos Marcos y Marceliano, soldados cristianos que habían sido encarcelados y condenados a muerte por negarse a renunciar a su fe. Los dos jóvenes estaban encadenados en una celda húmeda, sus fuerzas físicas y espirituales desvaneciéndose cada día. Cuando Sebastián fue enviado a vigilar la prisión, aprovechó la oportunidad para ofrecer palabras de consuelo. Los ayudó a escribir cartas a sus familias y dirigió oraciones en secreto, transformando esa celda oscura en un lugar de luz espiritual. Cuando llegó el día de su ejecución, Marcos y Marceliano partieron con corazones firmes, fortalecidos por la fe que Sebastián había renovado en ellos. Paradójicamente, mientras Sebastián se involucraba cada vez más con la causa cristiana, también ascendía en las filas del ejército. Les dijo que no estaban solos,
que su valentía iluminaba los caminos de aquellos que seguían a Cristo. Marcos, que inicialmente miraba al suelo, levantó la vista y encontró los ojos de Sebastián. Algo en ese intercambio silencioso reavivó su fuerza interior. Durante los días siguientes, Sebastián visitó a los hermanos siempre que pudo, trayendo no solo comida y agua, sino también esperanza. Su habilidad para liderar y su valentía en combate lo convirtieron en alguien indispensable para sus superiores. Fue promovido a capitán de la Guardia Pretoriana, una posición que lo colocaba directamente al lado del emperador Diocleciano. Pero esa proximidad al poder también aumentaba el peligro. En cualquier momento, alguien podría descubrir su verdadera identidad. Sebastián vivía en un estado constante de vigilancia. Durante los banquetes en el Palacio Imperial, observaba los rostros a su alrededor, buscando señales de desconfianza. Cada palabra dicha, cada gesto hecho, era calculado. Pero incluso bajo esa presión, encontraba maneras de continuar su misión. En medio de los lujos del palacio, susurraba oraciones por aquellos que sufrían en las prisiones. Había noches en que Sebastián se sentaba solo en su habitación, mirando la luna a través de la pequeña ventana. El peso de su responsabilidad lo hacía cuestionar si estaba en el camino correcto. Sabía que al permanecer en el ejército caminaba sobre una cuerda floja, pero también sabía que su posición le permitía salvar vidas y fortalecer almas. Esos momentos de duda solo reafirmaban su determinación. Sebastián comprendía que su vida ya no era solo suya, sino un instrumento en manos de Dios. Y aunque aún no podía prever lo que el futuro le deparaba, estaba listo para enfrentar cualquier desafío, porque sabía que su misión era más grande que él mismo. La promoción de Sebastián a capitán de la Guardia Pretoriana no fue solo un hito en su carrera militar, sino un momento crucial en su misión divina. Al alcanzar esa posición de prestigio, se convirtió no solo en una figura de autoridad, sino también en un ejemplo de conducta para aquellos que servían bajo su mando. Su postura calma y su voz firme pero gentil inspiraban respeto y admiración. Los soldados lo consideraban un líder justo y valiente, aunque pocos sospecharan del fuego de fe que ardía en su corazón. Sebastián comenzó a darse cuenta de que su nueva posición le daba acceso a lugares y personas que antes estaban fuera de su alcance. Era como si Dios estuviera abriendo puertas para que pudiera cumplir su llamado de manera aún más profunda. Sin embargo, ese privilegio venía acompañado de peligros aún mayores. La tensión entre su devoción secreta y las exigencias del imperio parecía crecer cada día. El palacio donde Sebastián pasaba gran parte de sus días era un lugar de impresionantes contrastes. Los amplios corredores adornados con mosaicos brillantes contrastaban con las sombras pesadas que parecían susurrar los secretos de intrigas políticas. El sonido de los pasos firmes de los guardias resonaba por las piedras pulidas, mezclado con el murmullo de consejeros y cortesanos debatiendo estrategias militares y alianzas. La vida en el palacio era una mezcla de lujo y tensión, donde cada gesto era analizado y cada palabra podría ser utilizada como arma. Sebastián desempeñaba sus funciones con dedicación impecable. Supervisaba las actividades de la guardia, asegurando que la seguridad del emperador se mantuviera en un nivel impecable. Su atención a los detalles y su habilidad para anticipar problemas lo convirtieron en uno de los oficiales más confiables de Diocleciano. Sin embargo, mientras desempeñaba estas tareas, Sebastián estaba siempre atento a otra misión: buscar oportunidades para proteger a los cristianos y plantar semillas de fe en el corazón de aquellos que lo rodeaban. A pesar de ser un líder militar, Sebastián nunca perdió la humanidad que lo definía.
Veía a sus soldados como más que piezas de una maquinaria militar. Muchas veces se acercaba a aquellos que parecían cargar fardos invisibles, ofreciendo palabras de consuelo que iban más allá de lo esperado de un capitán. Parecía preocupado, soldado. Algo lo incomoda. Preguntó una vez a un joven guardia que parecía perdido en sus pensamientos. El soldado dudó antes de responder, pero la amabilidad en los ojos de Sebastián lo animó a hablar. Confesó que su familia estaba siendo investigada por supuestas prácticas cristianas y temía lo que podría suceder. Sebastián, con su voz tranquila, dijo: «Nunca pierdas la esperanza. A veces, las situaciones más sombrías revelan la fuerza que no sabíamos que teníamos». Se ofreció a ayudar discretamente, asegurando que la familia del soldado pudiera escapar a un lugar seguro. Este episodio fue solo uno entre muchos en los que Sebastián usó su posición para actuar como protector de aquellos que necesitaban ayuda. Uno de los aspectos más notables del liderazgo de Sebastián era su capacidad para inspirar valentía en los demás. Tenía un don especial para reconocer a aquellos que estaban divididos entre la lealtad al imperio y la atracción por el mensaje de Cristo. Con paciencia y sabiduría, iniciaba conversaciones que hacían que estas personas reflexionaran sobre sus elecciones. Una vez, durante un entrenamiento, notó a un joven oficial llamado Flavio que parecía inquieto. Durante un descanso, Sebastián se acercó e inició una conversación sobre las batallas que enfrentaban, no solo en el campo de guerra, sino también en sus corazones. Flavio admitió que sentía una atracción inexplicable por los valores cristianos, pero temía las consecuencias de abrazar esta fe. Sebastián, con una mirada llena de compasión, respondió: «La verdadera valentía no está en empuñar una espada, sino en seguir lo que es correcto, incluso cuando todo el mundo parece estar en tu contra». Estas palabras quedaron grabadas en la mente de Flavio, quien más tarde se convertiría al cristianismo, inspirado por el ejemplo silencioso de Sebastián. Con el paso del tiempo, la influencia de Sebastián comenzó a atraer atención no deseada. Aunque era ampliamente respetado por su competencia y lealtad aparente, algunos miembros de la corte comenzaron a sospechar que había algo más en su conducta. ¿Por qué era tan amable con los prisioneros cristianos? ¿Por qué parecía tan reacio a participar en rituales paganos? Estas preguntas comenzaron a circular por los pasillos del palacio como murmullos amenazantes. Una tarde, mientras Sebastián estaba en el patio del palacio, practicando con su espada, se dio cuenta de que estaba siendo observado por un grupo de consejeros. Sus miradas eran frías y evaluadoras, como si intentaran descifrarlo. Sebastián sabía que el tiempo se estaba agotando. Necesitaba ser aún más cuidadoso, pero también sentía que su misión se acercaba a un clímax inevitable. A pesar del creciente peligro, Sebastián nunca vaciló en su determinación de servir a Dios. Sabía que su posición como capitán de la Guardia Pretoriana era temporal, pero su fidelidad a la fe era eterna. Cada acto de bondad, cada palabra de aliento, era una forma de resistir las tinieblas que lo rodeaban. En la soledad de sus noches, Sebastián a menudo oraba en silencio, pidiendo fuerza para continuar. Sabía que la persecución a los cristianos no terminaría pronto y que muchos aún necesitaban su protección, pero también sabía que el precio de su devoción podría ser su propia vida. Sebastián se convirtió, sin saberlo, en un símbolo de esperanza para muchos de aquellos que lo conocían. Su presencia irradiaba una fuerza que no provenía solo de su entrenamiento militar, sino de su fe inquebrantable. Caminaba por los pasillos del palacio con una postura erguida, sus pasos firmes resonando como un recordatorio de que incluso en los lugares más oscuros, la luz puede brillar. Y así,
El joven capitán continuaba su jornada, sabiendo que cada día podría ser el último, pero también consciente de que cada momento era una oportunidad para cumplir su misión. A medida que el peligro aumentaba, Sebastião permanecía fiel, guiado por un coraje que no era de este mundo. Roma, el corazón palpitante del imperio, era un lugar donde la gloria de los templos paganos contrastaba con los susurros de resistencia cristiana. Fue en este escenario de tensión que Sebastião encontró a Marcos y Marceliano, dos hermanos cristianos que habían sido encarcelados por negarse a adorar a los dioses romanos. Esperaban su ejecución, aislados en una celda oscura, donde la humedad de las paredes parecía escurrirse como lágrimas silenciosas. Para muchos, el destino de los hermanos ya estaba sellado. Pero para Sebastião, ese momento era una oportunidad divina. Los dos hermanos, una vez conocidos por su fuerza y fe inquebrantable, estaban al borde de la desesperación. Separados de sus familias y enfrentando amenazas constantes, comenzaron a cuestionar si su sacrificio valdría la pena. Sus noches eran largas y silenciosas, interrumpidas solo por el eco de los pasos de los guardias y el ocasional sonido metálico de espadas siendo desenvainadas. Sentían que sus oraciones, hechas en susurros casi inaudibles, se perdían en el vacío. Sebastião supo de los hermanos a través de uno de los guardias que trabajaba bajo su supervisión. Aprovechando su posición como capitán de la guardia, pidió visitar la prisión donde Marcos y Marceliano estaban detenidos. Cuando entró en la celda, la luz de una antorcha reveló los rostros pálidos y abatidos de los dos hombres. Sus ojos, inicialmente desconfiados, pronto se fijaron en la figura de Sebastião, cuya presencia parecía traer una inexplicable tranquilidad. «Vine a traerles un mensaje de esperanza», dijo con una voz serena que parecía llenar el ambiente frío y opresor. Sebastião no comenzó hablando sobre las escrituras o el martirio, sino sobre su propia experiencia de fe y lucha interior. Sabía que la mejor manera de alcanzarlos era mostrando su humanidad. También enfrento batallas todos los días, pero es en la fe donde encuentro la fuerza para continuar. Marcos y Marceliano escucharon en silencio, sus corazones comenzando a calentarse con las palabras de Sebastião. La simplicidad y sinceridad de su discurso crearon un vínculo inmediato entre ellos. Esa primera noche, Sebastião se quedó solo unos minutos, pero fue suficiente para plantar la semilla de la esperanza en los corazones de los hermanos. En los días siguientes, Sebastião visitó la celda con frecuencia. Llevaba alimentos y agua, pero más importante, llevaba su presencia consoladora. Se sentaba en el suelo húmedo al lado de los hermanos y conversaba con ellos sobre el significado del sacrificio y la promesa de vida eterna. Les ayudaba a ver más allá del miedo a la muerte, mostrándoles que su testimonio de fe podría inspirar a otros a seguir el camino de Cristo. En una de esas visitas, Marceliano, con lágrimas en los ojos, confesó: «Temo que mi fe no sea suficiente. Tengo miedo de flaquear». Sebastião, con su calma característica, respondió: «El coraje no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de enfrentarlo con confianza en Dios. No están solos. Cada paso que dan en la fe es sostenido por aquel que nunca los abandonará». Estas palabras, dichas con tanta convicción, trajeron un alivio palpable a los hermanos. Por primera vez en semanas, comenzaron a orar en voz alta, sus voces resonando en la celda como un himno de esperanza. El renovado coraje de Marcos y Marceliano pronto sería puesto a prueba. Sus familias, desesperadas por salvarlos, fueron autorizadas a visitarlos en la prisión. Los encuentros fueron emotivos y tensos. Las esposas e hijos de los hermanos imploraron que renunciaran a la fe y salvaran sus vidas. El llanto de los niños resonaba por las paredes,
mientras las esposas, aferrándose a sus manos, decían: «Tienen que pensar en nosotros, no nos dejen solos». Este momento fue uno de los más difíciles para Marcos y Marceliano. Las lágrimas corrían por sus rostros mientras intentaban calmar a sus familias, pero en el fondo, el conflicto interior era abrumador. Sabían que, al ceder, estarían traicionando no solo a Dios, sino también a sí mismos. Más tarde, esa misma noche, Sebastián encontró a los hermanos devastados por la culpa y la duda. «No sé qué hacer», dijo Marcos, mirando fijamente al suelo. «Siento que mi corazón está dividido». Sebastián, una vez más, habló con una sabiduría que parecía trascender su edad. El amor por sus familias es parte de lo que los hace fuertes, pero no olviden que su ejemplo puede ser el mayor regalo que pueden dejarles. La fe que demuestran hoy puede ser la fuerza que los sostenga mañana. Estas palabras tocaron profundamente a los hermanos. Sabían que Sebastián tenía razón, pero eso no hacía que su decisión fuera menos dolorosa. Aún así, decidieron que se mantendrían firmes en su fe, confiando en que Dios cuidaría de sus familias. Cuando llegó el día de la ejecución, Marcos y Marceliano estaban visiblemente más tranquilos. Había una paz en sus rostros que parecía desafiar la realidad de su situación. Mientras eran conducidos al lugar de la ejecución, Sebastián los acompañó, caminando a su lado como un hermano. Oraba en silencio, pidiendo fuerza para los hermanos y coraje para las familias que los observaban desde lejos. En el momento final, Marcos y Marceliano elevaron sus voces en oración, declarando su fe ante todos los presentes. Sus testimonios fueron tan poderosos que algunos de los espectadores, incluidos soldados, fueron profundamente conmovidos. Se dice que varios de ellos comenzaron a cuestionar su propia relación con la fe, inspirados por la valentía de los hermanos. Sebastián, aunque profundamente entristecido por la pérdida de sus amigos, sintió que ese momento fue una victoria espiritual. Sabía que el ejemplo de Marcos y Marceliano viviría en los corazones de muchos, incluidas sus familias, que eventualmente encontrarían consuelo en la fuerza demostrada por los dos. La muerte de los hermanos marcó un punto de inflexión en la vida de Sebastián. Vio cómo su sacrificio resonó entre los cristianos de Roma, fortaleciendo la comunidad e inspirando a otros a perseverar en la fe. Para Sebastián, esto reafirmó la importancia de su propia misión. Sabía que el camino delante de él sería cada vez más peligroso, pero estaba dispuesto a enfrentarlo con la misma valentía que había ayudado a cultivar en Marcos y Marceliano. Y así, con el corazón renovado y la determinación aún más firme, Sebastián continuó su viaje, cada vez más consciente de que su vida era un instrumento en las manos de Dios. La prisión y muerte de los hermanos no fueron solo un fin, sino un comienzo. Una llama que él ayudaría a mantener encendida en un mundo que aún necesitaba luz. El sonido metálico de las sandalias de los guardias resonaba por el gran salón del Palacio Imperial, mientras Sebastián era conducido a encontrarse con el emperador Diocleciano. El capitán de la guardia, antes respetado y admirado, ahora estaba en el centro de un torbellino de sospechas. Durante años, Sebastián había caminado por la delgada línea entre su fe inquebrantable y su posición en el ejército romano. Pero la noticia de su verdadera devoción al cristianismo finalmente había llegado a oídos del emperador. Diocleciano, conocido por su implacable intolerancia hacia los cristianos, estaba furioso. Se sentía traicionado no solo como líder, sino como hombre que confiaba en Sebastián para proteger su vida y sus intereses. El silencio en el salón era denso, interrumpido solo por el sonido distante de pasos y conversaciones apagadas. Cuando Sebastián entró, todas las miradas se volvieron hacia él.
Había tensión en el aire, pero el capitán mantuvo su postura erguida y tranquila. Su corazón estaba firme, aunque sabía que ese momento cambiaría el curso de su vida. Diocleciano, sentado en su trono de mármol, lo miró con ojos de fuego. Sebastián, en lugar de intimidarse, miró directamente a los ojos del emperador. Su voz era calmada, pero cargada de convicción. Sí, emperador, soy cristiano, pero nunca he sido una amenaza para el imperio. Por el contrario, sirvo con lealtad, pues creo que la verdadera fuerza de un hombre reside en su fe e integridad. La respuesta de Sebastián dejó a los presentes perplejos. Era raro que alguien hablara con tanta valentía ante Diocleciano, y aún más en un momento tan crítico. El silencio que siguió fue interrumpido solo por el sonido de la respiración pesada del emperador. Se levantó, caminando lentamente hacia Sebastián. ¿Te atreves a desafiar no solo mi autoridad, sino también la de los dioses que sostienen nuestro imperio?, preguntó con una mezcla de incredulidad y rabia. Sebastián permaneció firme. Sirvo a un Dios que enseña el amor, la justicia y la misericordia. No hay traición en vivir de acuerdo a esos principios. Las palabras de Sebastián inflamarían la ira de Diocleciano. Con un gesto brusco, ordenó que Sebastián fuera arrestado inmediatamente. Los guardias, que hasta ese momento habían servido bajo el mando del capitán, dudaron por un breve instante antes de obedecer. Ataron las manos de Sebastián con cuerdas ásperas que cortaban su piel, pero él no mostró ninguna reacción de dolor. Mientras era llevado, el sonido de las cadenas resonaba por el salón, acompañando los murmullos atónitos de los cortesanos. Diocleciano, aún consumido por la ira, gritó: «Si valoras tanto a tu Dios, que Él venga a salvarte, veremos si tu fe es tan fuerte como tus palabras». Sebastián fue llevado fuera del palacio y arrojado a una celda oscura y fría. El olor a moho y la humedad de las paredes eran sofocantes. La única luz provenía de una pequeña rendija en lo alto que dejaba entrar un hilo de luz de luna. Sentado en el suelo de piedra, cerró los ojos y comenzó a orar. No había miedo en su corazón, solo una profunda paz que parecía envolver todo su ser. A la mañana siguiente, Diocleciano ordenó que Sebastián fuera condenado a una muerte lenta y dolorosa. Sería atado a un árbol y alcanzado por flechas hasta que su vida se extinguiera. Era una sentencia cruel, elegida no solo para castigar, sino también para servir de ejemplo a otros cristianos. El campo donde Sebastián sería ejecutado se encontraba en las afueras de Roma, rodeado de altos árboles que parecían ser testigos silenciosos de aquel acto brutal. Cuando los guardias lo llevaron, él caminaba con pasos firmes, sin mostrar ningún signo de miedo. Su rostro estaba sereno y sus ojos parecían fijos en algo más allá de aquel lugar. Los arqueros, seleccionados a dedo por su precisión, ya estaban posicionados. El sonido de sus cuerdas, siendo tensadas, era casi ensordecedor en el tenso silencio del momento. Sebastián fue atado a un árbol, sus brazos estirados en un gesto que recordaba una cruz. El viento soplaba suavemente, trayendo el sonido distante de las hojas susurrando, como si la naturaleza lamentara lo que estaba a punto de suceder. Cuando las primeras flechas perforaron su piel, Sebastián no gritó. Cerró los ojos y continuó orando, su respiración volviéndose más pesada con cada impacto. Las flechas se clavaron en su cuerpo como testimonios de su fe, pero su expresión permanecía inquebrantable. Los soldados, acostumbrados a ejecuciones, estaban visiblemente desconcertados por la fuerza que emanaba de él. Después de varias flechas, los arqueros creyeron que Sebastián estaba muerto. Su cuerpo ensangrentado colgaba inerte y los guardias lo dejaron allí expuesto como una advertencia para otros cristianos.
Sin embargo, lo que no sabían era que la historia de Sebastián estaba lejos de terminar. Esa noche, mientras el campo era envuelto por la oscuridad, una cristiana llamada Irene, movida por la compasión, vino al lugar para recuperar el cuerpo de Sebastián. Al acercarse, se dio cuenta de que aún respiraba. A pesar del dolor extremo, Sebastián estaba vivo, sostenido por una fuerza que parecía trascender lo físico. Irene llevó a Sebastián a su casa, donde comenzó a atender sus heridas. Cada movimiento se hacía con extremo cuidado, mientras susurraba oraciones pidiendo fuerza y curación. Sebastián, aunque débil, permanecía consciente, sus ojos llenos de gratitud y determinación. Mientras Irene lo cuidaba, Sebastián comenzó a planear sus próximos pasos. Sabía que su supervivencia no era un azar, sino un llamado para continuar su misión. A pesar de una ejecución casi segura, Sebastián estaba decidido a regresar y confrontar a Diocleciano una vez más, esta vez como un testimonio vivo de la fe que ni siquiera la muerte logró derrotar. La oscuridad de la noche cubría Roma como un pesado manto cuando Irene, impulsada por su fe y valentía, encontró el cuerpo de Sebastián en el campo de ejecución. Para cualquiera que lo viera, parecía muerto. Su cuerpo estaba atravesado por flechas, cubierto de sangre seca y polvo. Pero Irene, una viuda cristiana conocida por su compasión, no podía dejar al capitán abandonado a la vergüenza pública. Para ella era más que un cuerpo, era un mártir, un hombre que había dado su vida por la fe. Mientras retiraba las flechas, Irene sintió un débil pulso. Se quedó paralizada por un instante, su corazón latiendo descontrolado. «Él está vivo», se susurró a sí misma, con una mezcla de asombro y miedo. Con la ayuda de otro cristiano, cargó a Sebastián cuidadosamente hacia su casa, temiendo que los guardias aún patrullaran las calles. Cada paso se daba con cautela, el sonido de las sandalias resonando suavemente en los callejones estrechos mientras la ciudad dormía. En la penumbra de la humilde casa de Irene, la atmósfera era de tensión y esperanza. Ella limpiaba las heridas de Sebastián con manos temblorosas, mientras susurraba oraciones pidiendo fuerza. El olor de hierbas medicinales llenaba el aire, mezclado con el aroma de velas ardiendo. Sebastián, aún inconsciente, tenía una expresión serena, como si estuviera en paz a pesar del dolor. Irene se preguntaba cómo había sobrevivido a lo que debía ser una muerte segura. En los días que siguieron, Irene cuidó de Sebastián como si fuera su propio hijo. Aplicaba ungüentos en las heridas, cambiaba los vendajes y siempre que él despertaba, lo animaba a beber caldos para recuperar fuerzas. Cada movimiento se hacía con cuidado, pues las flechas habían dejado heridas profundas. Sebastián rara vez hablaba, pero sus ojos comunicaban una gratitud silenciosa. Aún en la debilidad, su fe permanecía firme, visible en su expresión. Hubo momentos en que Irene temió lo peor. Durante la primera semana, la fiebre lo consumió. Sudaba y murmuraba palabras inconexas mientras su cuerpo temblaba de debilidad. Irene, sin embargo, se negaba a rendirse. Pasaba noches en vela a su lado, sosteniendo su mano y rezando. Cada vez que la fiebre disminuía, ella agradecía, y cada vez que él parecía empeorar, redoblaba sus esfuerzos. En una de esas noches, cuando Irene estaba exhausta y casi al borde de la desesperación, Sebastián abrió los ojos y dijo con una voz débil, pero firme: «Dios tiene un propósito para mí. Aún no es mi fin». Estas palabras, dichas con tal convicción, renovaron las fuerzas de Irene. Sintió que su lucha por mantenerlo vivo no era en vano. A medida que los días se transformaban en semanas, Sebastián comenzó a recuperar sus fuerzas. Aunque aún estaba débil, ya podía sentarse y hablar con Irene sobre su fe y su misión. Sabía que su supervivencia era un milagro,
una prueba viva del poder de Dios. Para él, eso no era solo una oportunidad de seguir viviendo, sino una ocasión para testificar aún más intensamente la fe que lo sostenía. Sebastián estaba impulsado por un sentido de propósito inquebrantable. «Si Dios ha salvado mi vida, es porque aún hay trabajo por hacer», le dijo a Irene una mañana mientras ella cambiaba sus vendajes. Irene, preocupada, intentó convencerlo de que descansara más y se escondiera para evitar nuevos peligros. Pero Sebastián, con un brillo en los ojos, respondió: «No fui llamado para el silencio. Necesito volver. Necesito ser la voz de aquellos que no pueden hablar». Cuando finalmente logró levantarse, Sebastián comenzó a planear sus próximos pasos. Él sabía que su reaparición causaría shock y posiblemente ira entre los perseguidores de los cristianos, pero estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias. Para él, vivir escondido sería negar el milagro que había recibido. Su corazón estaba lleno de una fe tan poderosa que el miedo a la muerte parecía insignificante ante la grandeza del llamado divino. Irene, aunque reacia, comprendía la determinación de Sebastián. Ella lo ayudó a prepararse, asegurándose de que su ropa ocultara las cicatrices de las flechas. Sin embargo, incluso al verlo partir, no pudo contener las lágrimas. Sabía que él estaba arriesgando todo de nuevo, pero también sabía que no era un hombre común. Era alguien cuya vida había sido completamente entregada a la fe. Sebastián no volvió al palacio con el objetivo de esconderse o protegerse. Caminaba por las calles de Roma con la cabeza en alto, visitando a los cristianos que aún vivían en la clandestinidad y animándolos a mantenerse firmes en su fe. Cada encuentro era un testimonio vivo de su supervivencia milagrosa, una prueba de que la fe en Dios podía superar incluso las fuerzas más temibles del imperio. En uno de los encuentros, una joven cristiana, con lágrimas en los ojos, dijo: «Pensábamos que estabas muerto. ¿Cómo es posible que estés aquí?». Sebastián, con una sonrisa serena, respondió: «Dios aún tiene planes para todos nosotros. Mi supervivencia es solo un recordatorio de que, incluso en las situaciones más difíciles, Él nunca nos abandona». Sebastián sabía que su retorno no pasaría desapercibido. Ahora era un hombre marcado, un símbolo de resistencia que desafiaba directamente el poder del imperio. Pero en lugar de esconderse, usó cada día para fortalecer a la comunidad cristiana, animándola a no temer las persecuciones. Su presencia, aunque arriesgada, era una fuente de fuerza para muchos. En la mente de Sebastián, el miedo ya no tenía lugar. Había enfrentado la muerte y sobrevivido, no por casualidad, sino por un propósito. Cada palabra que pronunciaba, cada gesto que hacía, era un testimonio vivo de su fe. Y aunque sabía que el precio de esta determinación podría ser su vida, estaba listo para pagar el precio, pues comprendía que su llamado era mayor que él mismo. Sebastián ya no era el mismo hombre que había sido condenado a muerte en el campo de ejecución, emergiendo de la recuperación como un testimonio vivo de la fuerza divina. También llevaba marcas que iban más allá de las físicas. Eran señales de un alma que había enfrentado la oscuridad y había salido de ella aún más iluminada. El capitán no tenía nada más que perder y por eso decidió regresar al centro del poder, al palacio de Diocleciano, para confrontar al emperador y continuar su misión de fe. El regreso de Sebastián al palacio fue tanto inesperado como valiente. La imagen del hombre que se había dado por muerto caminando por las calles de Roma generó asombro y murmullos entre los ciudadanos. Sus pasos firmes y decididos, a pesar de las cicatrices visibles, eran prueba de que había sido salvado por algo mucho mayor que cualquier fuerza humana. Para los cristianos era un símbolo de resistencia y fe. Para sus enemigos,
un recordatorio perturbador de que la fuerza divina era algo que no podían controlar. El palacio imperial, con sus columnas de mármol y corredores decorados con mosaicos, parecía más frío de lo que Sebastián recordaba. El brillo de las antorchas se reflejaba en las paredes doradas, pero no traía calor. Caminaba por el suelo de piedras pulidas, ignorando las miradas atónitas de los guardias y cortesanos. Muchos lo reconocieron, pero nadie se atrevió a detenerlo. Había algo en su postura que los desarmaba, una serenidad que provenía de alguien que ya había enfrentado lo peor y sobrevivido. Al llegar al salón principal, donde Diocleciano solía realizar audiencias, Sebastián se detuvo frente al trono. El emperador, sorprendido, tardó un momento en reconocer quién estaba ante él. Cuando finalmente se dio cuenta de que era el capitán que había condenado a muerte, su expresión cambió de incredulidad a ira. ¿Sigues vivo?, preguntó Diocleciano, su voz cargada de furia. ¿Cómo te atreves a regresar a este lugar después de desobedecer mis órdenes y desafiar a los dioses? Sebastián, con la misma calma que lo había caracterizado durante toda su vida, respondió: «Volví porque mi misión aún no ha terminado. No estoy aquí para desafiar su autoridad, sino para testimoniar la verdad. Dios me ha salvado para que pueda ser la voz de aquellos que el imperio intenta silenciar». El salón quedó en silencio. Todos los presentes contuvieron la respiración, atentos al enfrentamiento que se desarrollaba ante ellos. Sebastián no mostraba miedo, sino una fuerza interior que parecía irradiar de cada palabra. Comenzó a hablar sobre la injusticia de las persecuciones a los cristianos, sobre la crueldad que él mismo había presenciado y sobre la necesidad de amor y misericordia para unir al pueblo romano. Ustedes piensan que la fuerza del imperio proviene de sus armas y sus dioses, pero la verdadera fuerza está en la fe y en el amor al prójimo, dijo Sebastián, su voz resonando por el salón. La sangre de los inocentes que ustedes derraman no trae paz, sino solo más sufrimiento. Diocleciano, enfurecido, se levantó del trono. ¿Te atreves a predicar tu religión en este lugar? ¿Crees que tu supervivencia fue obra de tu Dios? Fue solo una casualidad. No permitiré que deshonres a los dioses de Roma y esparzas tu insubordinación. El enfrentamiento verbal se intensificó. Mientras Diocleciano gritaba, acusando a Sebastián de traición, el capitán permanecía calmado, cada palabra suya más firme que la anterior. El contraste entre la rabia descontrolada del emperador y la serenidad de Sebastián era evidente para todos los presentes. Muchos cortesanos, que antes seguían ciegamente las órdenes de Diocleciano, comenzaron a cuestionar la legitimidad de su persecución a los cristianos. Sebastián sabía que su presencia allí no sería tolerada por mucho tiempo. A pesar de ello, él usaba cada momento para transmitir su mensaje, consciente de que las semillas que plantaba podrían germinar en corazones que nunca lo esperarían. Diocleciano finalmente perdió la paciencia. «¡Guardias! Llévenlo de aquí y asegúrense de que esta vez no escape de la muerte», gritó el emperador, su voz resonando en el salón. Los guardias dudaron por un breve instante, pero finalmente obedecieron. Agarraron a Sebastián y lo arrastraron fuera del salón. Incluso mientras lo llevaban, Sebastián continuaba hablando, sus palabras ahora dirigidas a los cortesanos que observaban la escena con rostros llenos de duda e inquietud. Recuerden que la verdadera gloria está en hacer el bien, no en propagar el miedo. El imperio caerá, pero la palabra de Dios nunca será destruida. Sebastián fue llevado al hipódromo de Roma, donde se llevaría a cabo su ejecución final. El sonido de las multitudes a lo lejos, los gritos de los guardias y el sonido de las cadenas que lo mantenían prisionero creaban un ambiente de tensión, pero Sebastián, incluso en medio de la agitación, permanecía en paz. Sabía que su vida estaba en manos de Dios y que su misión
había sido cumplida. Los guardias lo golpearon hasta la muerte, siguiendo las órdenes del emperador. Cada golpe fue recibido con oraciones silenciosas. Sebastián entregó su vida como un verdadero mártir, un hombre cuya fe inquebrantable inspiró generaciones y continúa iluminando corazones hasta hoy. Su cuerpo fue abandonado en una alcantarilla pública, pero fue rescatado por cristianos que lo enterraron en un lugar digno. Allí, su memoria comenzó a ser honrada como un símbolo de coraje y devoción, un testimonio de que la fe puede triunfar sobre el miedo y la injusticia. El hipódromo de Roma, lugar de competiciones y glorias paganas, fue el escenario elegido para la ejecución de Sebastián. La arena, normalmente llena de multitudes y gritos de celebración, estaba ahora envuelta en un silencio tenso. Los guardias, con expresiones serias, preparaban el espacio, mientras Sebastián, atado y herido, aguardaba tranquilamente su destino. No había miedo en su rostro, solo una serenidad que desafiaba el caos a su alrededor. Sabía que ese momento sería su último acto de testimonio, y su fe permanecía inquebrantable. Los espectadores, pocos pero atentos, estaban divididos entre la curiosidad morbosa y la incomodidad. Entre ellos había cristianos que, con lágrimas en los ojos, rezaban en silencio, suplicando por un milagro. Otros, escépticos y conformados con la brutalidad del imperio, observaban como si fuera solo otra demostración de poder. El aire estaba pesado, cargado con el olor de sudor, polvo y tensión. Los guardias condujeron a Sebastián al centro de la arena, donde sería golpeado hasta la muerte, como había ordenado Diocleciano. Cada paso resonaba en el suelo de piedra, un sonido firme que parecía acompañar el ritmo del corazón de quienes lo observaban. Sebastián caminaba con la cabeza erguida, el cuerpo visiblemente debilitado, pero el espíritu inquebrantable. Ya no era solo un hombre, era un símbolo de resistencia, coraje y fe. Los destellos de su vida pasaron ante sus ojos. Recordó su infancia en Milán, el calor de las manos de su madre mientras ella rezaba con él. Pensó en los cristianos que había ayudado y en los hermanos Marcos y Marceliano, cuyas vidas había fortalecido incluso al borde del martirio. Cada recuerdo era un recordatorio de que su vida había sido vivida al servicio de algo más grande que él mismo. Cuando los guardias comenzaron a cumplir la sentencia, el sonido de los golpes resonó por la arena. Cada golpe era un acto de brutalidad, pero también un testimonio de la fuerza de Sebastián. No gritó, no imploró por misericordia. Sus labios se movían en una oración silenciosa, cada palabra entregada como un último regalo al Dios en quien confiaba. Sus ojos, fijos en el cielo, reflejaban una paz que contrastaba con la violencia que su cuerpo sufría. Los espectadores, incluso aquellos acostumbrados a ejecuciones, no podían apartar la mirada. Había algo en la forma en que Sebastián enfrentaba la muerte que los desarmaba. Para los cristianos presentes, era una prueba viviente de que la fe podía vencer al miedo. Para los no cristianos, era un enigma, un hombre que desafiaba las leyes del imperio con una fuerza que no provenía de armas, sino de algo intangible. A medida que los golpes continuaban, el cuerpo de Sebastián comenzó a ceder, pero su alma permanecía fuerte. El sonido de la respiración pesada de los guardias se mezclaba con los murmullos de la multitud y las oraciones silenciosas de los cristianos. El momento final llegó cuando, con un último suspiro, Sebastián entregó su alma. No había desesperación en sus ojos, solo una profunda paz que parecía irradiar hacia todos los que lo observaban. El cuerpo de Sebastián fue dejado atrás, arrojado en una alcantarilla pública como un acto final de humillación. Pero incluso en esa acción, los enemigos de Sebastián no lograron borrar el impacto de su vida.
los cristianos, arriesgando sus propias vidas, recuperaron el cuerpo de su mártir y lo enterraron en un lugar digno. Aquel que había enfrentado al imperio con coraje, ahora reposaba como un símbolo de resistencia y fe. El martirio de Sebastián no fue el fin de su historia. Por el contrario, fue el inicio de algo mucho mayor. Su vida y su muerte se convirtieron en una inspiración para los cristianos de Roma y más allá. El coraje con el que enfrentó la persecución y la violencia resonó en los corazones de todos los que escucharon su historia. No solo sobrevivió a la brutalidad del imperio, triunfó sobre ella, mostrando que la fe puede superar incluso las fuerzas más poderosas de la tierra. Sebastián se convirtió en un símbolo de fuerza espiritual, invocado por generaciones como protector contra las adversidades y como modelo de perseverancia. Su memoria fue preservada en los corazones y en las oraciones de millones, una prueba de que incluso en las situaciones más sombrías la luz de la fe puede brillar intensamente. Y así, el hombre que desafió a un imperio con su coraje se convirtió en uno de los santos más venerados de la historia, un testimonio eterno del triunfo del bien sobre el mal. Después del martirio de Sebastián, el impacto de su vida comenzó a esparcirse de manera rápida y silenciosa por las comunidades cristianas de Roma. El cuerpo del santo, rescatado de la cloaca por una mujer cristiana llamada Lucina, fue lavado, ungido y sepultado con respeto en una de las catacumbas de la ciudad, lugares utilizados por los cristianos para enterrar a sus muertos en secreto. Este acto de amor y devoción se convirtió en el punto de partida para una nueva ola de fortalecimiento de la fe en medio de las persecuciones. La noticia de su muerte y aún más de su extraordinaria vida corrió de boca en boca. Cada detalle de su valentía, su serenidad ante la violencia y su fe inquebrantable era contado con fervor. En los oscuros callejones y en las humildes casas donde los cristianos se reunían en secreto, Sebastián se convirtió en un nombre sagrado, una historia viva que inspiraba valor en los corazones más temerosos. Ya no era solo un hombre, se había convertido en un símbolo de resistencia espiritual. El lugar de descanso de Sebastián, escondido en las profundidades de las catacumbas, pronto se convirtió en un punto de peregrinación. Incluso bajo el riesgo de ser descubiertos, cristianos de toda Roma iban a la tumba para orar, buscar consuelo y renovar sus fuerzas. Había algo en ese lugar que tocaba profundamente a quienes llegaban allí. Muchos informaron sentir una presencia tranquilizadora, una fuerza que parecía emanar de las frías y húmedas paredes del subsuelo. Los visitantes, al arrodillarse ante la tumba, susurraban sus oraciones y depositaban pequeños símbolos de devoción, como flores y velas. Algunos llevaban consigo trozos de tela que tocaban en la tumba, creyendo que eso los protegería en momentos de peligro. Para los cristianos perseguidos, Sebastián era más que un mártir. Era un intercesor, un protector invisible en tiempos de angustia. El culto a Sebastián comenzó a expandirse mucho más allá de Roma. Los viajeros que llegaban a la ciudad y escuchaban su historia llevaban consigo relatos conmovedores de su vida y su sacrificio. Estos relatos eran repetidos en aldeas distantes, donde los cristianos enfrentaban sus propios desafíos. Para aquellos que escuchaban, Sebastián no era solo una leyenda. Era una inspiración viva, alguien que había demostrado que la fe podía trascender incluso la aplastante fuerza del imperio. Las historias contaban cómo Sebastián había enfrentado la muerte no una, sino 2 veces, y cómo su fe había triunfado en cada ocasión.
Estos detalles capturaban la imaginación y los corazones de las personas, especialmente de aquellos que vivían bajo la constante amenaza de persecución. Muchos veían en él un reflejo de sus propias luchas y encontraban fuerzas para perseverar. Uno de los aspectos más destacados del legado de Sebastián fue la creciente creencia de que él era un protector especial contra las adversidades, especialmente contra las enfermedades. En los años que siguieron a su muerte, Roma y otras ciudades enfrentaron brotes devastadores de plagas. Durante esos oscuros períodos, los cristianos comenzaron a invocar a Sebastián como un santo protector, creyendo que su intercesión podría librarlos de la muerte y el sufrimiento. Esta creencia fue reforzada por relatos de milagros atribuidos a su intercesión. Familias enteras que habían perdido la esperanza informaron curaciones inexplicables después de orar en la tumba de Sebastián o pedir su ayuda en momentos de necesidad. Aunque muchos de estos relatos no podían ser comprobados, se convirtieron en una parte poderosa de su historia, fortaleciendo aún más su posición como uno de los santos más amados y venerados. Con el paso de los años, la Iglesia Católica reconoció oficialmente el impacto de Sebastián. Su historia fue registrada por los primeros escritores cristianos y su memoria fue preservada en himnos, oraciones y fiestas dedicadas a él. El lugar de su tumba se convirtió en una de las primeras basílicas cristianas de Roma, un testimonio físico de la reverencia que él inspiraba. Los mosaicos y pinturas que comenzaron a surgir en su homenaje retrataban su vida y martirio de manera dramática y conmovedora. Estas imágenes no solo contaban su historia, sino que también servían como recordatorios visuales de su valentía y fe. Para los fieles que visitaban estas iglesias, mirar las representaciones de Sebastián era como encontrar a un amigo, alguien que entendía sus luchas y caminaba a su lado, incluso en la adversidad. A medida que pasaban los siglos, Sebastián continuó siendo una figura central en la devoción cristiana. Era invocado no solo como un protector contra enfermedades, sino también como un modelo de perseverancia. Sus historias eran contadas a los niños como ejemplos de valentía, mientras que los adultos encontraban en él inspiración para enfrentar sus propios desafíos. La fe y la fuerza de Sebastián atravesaron fronteras y siglos, resonando en corazones que buscaban esperanza. No fue solo un hombre que vivió y murió, fue un testimonio vivo de que, incluso en las condiciones más difíciles, la verdadera fe puede iluminar las tinieblas. Para los cristianos, su legado era una promesa de que, al igual que Sebastián, ellos también podían encontrar fuerzas para enfrentar cualquier adversidad y permanecer firmes en su fe. La historia de Sebastián es un recordatorio de que el poder de la fe no está solo en palabras o rituales, sino en acciones valientes y en una devoción inquebrantable. Y es precisamente eso lo que hace que su vida y su memoria sean tan poderosas hasta el día de hoy. Los siglos pasaron, pero la memoria de San Sebastián no se ha apagado. Por el contrario, su vida y su martirio se han vuelto aún más brillantes a medida que su historia se ha esparcido por todo el mundo cristiano. Hoy, él es mucho más que un nombre en los libros de hagiografía. Es una presencia viva en el corazón de aquellos que enfrentan desafíos, buscando inspiración en su valentía inquebrantable y en su fe profunda. Cada iglesia que lleva su nombre, cada oración hecha en su intercesión, lleva el eco de una vida dedicada a un propósito mayor. Las imágenes de San Sebastián, a menudo representadas con él atravesado por flechas, no son solo representaciones de su muerte, sino poderosos recordatorios de su resistencia. Para los fieles, cada flecha simboliza una adversidad superada, una prueba de que, incluso en las condiciones más difíciles, es posible mantenerse firme.
Su expresión serena en las pinturas y esculturas inspira no solo admiración, sino también un sentido de paz, como si dijera: tú también puedes soportar, tú también puedes vencer. A lo largo de la historia, San Sebastián ha sido invocado en momentos de gran dificultad. Durante la peste negra que devastó Europa, su intercesión fue solicitada fervorosamente. Las iglesias dedicadas a él se convirtieron en centros de esperanza, donde los fieles, en medio del desespero, encontraban consuelo y fuerza. Las oraciones dirigidas a San Sebastián durante esos periodos no eran solo pedidos de curación, sino también expresiones de una fe que se negaba a ser aplastada por las adversidades. En varias partes del mundo, San Sebastián es considerado un protector especial contra epidemias y enfermedades. Esto se debe no solo a su historia, sino también a la forma en que es recordado, como alguien que, incluso frente a la muerte, irradiaba esperanza. Sus reliquias, preservadas con gran reverencia, son vistas como fuentes de milagros, y los relatos de curaciones atribuidas a su intercesión continúan alimentando la devoción hacia él. Lo que hace que San Sebastián sea especialmente significativo para tantos es la conexión personal que establece con los fieles. No es solo un santo distante, sino alguien cuya historia resuena profundamente con aquellos que enfrentan desafíos. Para las mujeres de la tercera edad que se dirigen a él en oración, es una fuente de consuelo, un modelo de cómo enfrentar el dolor con dignidad y de cómo encontrar fuerza en momentos de debilidad. Muchas historias de devoción personal a San Sebastián han sido transmitidas a lo largo de los años. Una de ellas cuenta sobre una madre que, enfrentando la enfermedad de un hijo, encontró fuerza en sus oraciones a él. Mientras rezaba, dijo que sintió como si él estuviera con ella, sosteniendo su mano y diciéndole que no se rindiera. Este tipo de relato es común entre aquellos que se dirigen a San Sebastián en tiempos de necesidad, reforzando la idea de que es un santo que camina al lado de los que sufren. Además de su importancia espiritual, San Sebastián también ha dejado un impacto profundo en la cultura y el arte. Artistas como Botticelli y Bernini encontraron en su historia una fuente inagotable de inspiración. Sus obras, llenas de belleza y emoción, capturan la tensión entre el dolor físico de Sebastián y su paz espiritual. Estas representaciones artísticas no solo perpetuaron su memoria, sino que también ayudaron a moldear la forma en que es visto, no como una víctima, sino como un vencedor. En las iglesias y catedrales de todo el mundo, San Sebastián continúa siendo homenajeado con altares, vitrales y estatuas que narran su historia. Cada detalle de estas representaciones está pensado para evocar no solo su fuerza, sino también su humanidad. Se le retrata como alguien que sufrió como nosotros, pero que encontró en su fe la fuerza para trascender el sufrimiento. Hoy, la devoción a San Sebastián sigue siendo una parte vibrante de la vida de muchos cristianos. Las fiestas en su honor se celebran con alegría y reverencia, especialmente en lugares como Brasil, donde es el patrón de la ciudad de Río de Janeiro. En estas celebraciones, su historia se vuelve a contar con pasión y los fieles se unen para pedir su intercesión y agradecer por su protección. Pero la presencia de San Sebastián va más allá de las grandes celebraciones. Se le invoca en momentos silenciosos, en los hogares y las iglesias, por aquellos que enfrentan desafíos personales. Para una mujer que reza por su familia, para un anciano que lucha contra una enfermedad o para alguien que busca coraje para enfrentar el futuro, San Sebastián es un amigo, un intercesor, alguien que entiende sus luchas. La historia de San Sebastián no es solo un relato de coraje y fe, es una invitación para cada uno de nosotros a reflexionar sobre cómo enfrentamos nuestros propios desafíos.
Nos muestra que, incluso en medio del dolor, es posible encontrar propósito, que incluso cuando todo parece perdido, la fe puede sostenernos, y que al final el amor y la verdad siempre triunfan. Sebastián permanece como un ejemplo eterno de resistencia y devoción. Su vida es una prueba de que la verdadera fuerza no proviene de lo físico, sino de lo espiritual. Y para aquellos que buscan esperanza, su historia es un recordatorio de que, con fe, todo es posible. Por eso, San Sebastián seguirá siendo una luz para las generaciones futuras, un símbolo de todo lo más noble en la experiencia humana.